Buenos días, hermanos. Es un gozo nuevamente poder encontrarnos por aquí. Lamentablemente me encuentro un poco mal de salud y no he podido, pues, estos días estar activo, pero de todas maneras, por acá, por medio de, pues, la tecnología, aprovechamos en dar el mensaje para esta oportunidad. Am, el mensaje para esta oportunidad está en Mateo capítulo 18, verso 21 en adelante. Ya hemos tenido la lectura bíblica. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del perdón. Jesús pues nos llama a perdonar, tal como Él nos perdonó, ¿no? Empezamos con la primera parte y le he puesto como título La operación matemática celestial. Mateo 18:21 leemos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Esa es la pregunta que quizá muchos de nosotros nos hemos hecho, hemos realizado. Nuestro espíritu normalmente no es de perdonar. No vamos quizá por esas líneas. Por eso la pregunta de Pedro, ¿qué es la razón por la cual Pedro quiere saber? ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto? ¿Desea él perdonar más? ¿O es que está queriendo ver hasta dónde ha de tener paciencia? ¿De dónde se saca esto del número 7? Bueno, tenemos por lo menos dos razones. Amós capítulo 1, verso 3 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Más adelante, el verso 6 del mismo libro. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Si se dan cuenta, hasta el momento estamos mencionando que como que Dios da a parecer de que hasta 3 pecados puede perdonar, pero por el cuarto ya toca un castigo. Verso 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de sus hermanos. Capítulo 2, verso 1 del mismo libro. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Capítulo 2, verso 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Si se dan cuenta, ahora estamos no solamente hablando de pueblos paganos, pero comenzamos a hablar acerca del pueblo de Israel, y nuevamente seguimos con la misma línea. Dios tiene paciencia, según esta parte de la Biblia, pero solamente perdona hasta 3 veces. A partir de la cuarta vez, entonces aplica el castigo. Amós 2:6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Como nos damos cuenta, seguimos con el asunto de aparentemente Dios tiene una paciencia, pero se le acaba. 3 veces puede perdonar Dios, pero el cuarto ya cae el castigo. De tal manera que muchos de los estudiosos del tiempo de Israel, por el legalismo que ellos tenían, lo que ellos hicieron es dar a conocer de que hay un límite para perdonar, hay un límite para dejar pasar estos castigos. Job 33, 28 y 29 dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Nuevamente da a conocer, da a entender de que la manera como Dios actúa es de perdonar un par de veces o quizás hasta 3, pero más de eso ya no. Va a tener que aplicarse el castigo. Entonces, quizá una manera de ver de Pedro fue, si Dios solamente perdona 3 veces, quizá
yo pueda perdonar el doble de veces y un poco más, entonces hablamos de 7 veces. Sin embargo, también tenemos otra base, porque anteriormente Jesús ya había dicho, Lucas capítulo 17, verso 3 y 4, Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprendedle, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces vemos aquí otra situación algo similar, y es, ya no solamente tenemos 3, sino que hay una actualización de parte de Jesús a 7. Es allí quizá cuando Pedro, no solamente teniendo la base anterior de los maestros de la ley, pero también ahora una actualización de parte de Jesús, se mantiene con la cantidad. Como se darán cuenta, siempre nuestro espíritu es así. Siempre tenemos este deseo de no querer perdonar. Y si es cierto que queremos cumplir con lo que Dios determina, somos tan legalistas que nos preguntamos, ¿pero cuántas veces le he de perdonar? Y lo que Pedro ha visto aquí es la cantidad máxima. Entonces se mantiene en esa cantidad. No es más que una demostración de nuestro egoísmo. Queremos castigar, que no queremos perdonar, no está en nosotros. Y es justamente lo que Jesús está enseñando de parte de una vida cristiana. Si ahora eres hijo de Dios, te debe de caracterizar el perdón, te debe caracterizar el amor para con tu prójimo, para con tu hermano, para con tu cónyuge. No es el hecho de queremos que todos sean castigados, sino es aplicar el perdón hacia los demás. Ahora Jesús nos ha dicho 7. Entonces nos libramos con el número 7. Verso Mateo capítulo 18, verso 22. Seguimos avanzando y aquí la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así que Jesús responde a la mezquina, a la egoísta pregunta de parte de Pedro, a la pregunta con legalidad de parte de Pedro, y le dice no solamente hasta el número 7, sino hasta 70 veces 7. Oh, wow. Entonces hablamos ahora de una multiplicación. Esto me hace recordar una anécdota que yo pasé hace muchos años. Recuerdo cuando estaba asistiendo a la reunión de jóvenes, y en una oportunidad tocó un juego. El juego en esta oportunidad era la de colocar cantidades. En una hoja íbamos a colocar todas las cantidades que eran mencionadas en la Biblia, y después teníamos que sumarlo, y el que tenía pues la cantidad más grande, entonces iba ganando, ¿no? O ganaría el juego. Entonces yo agarré mi hojita y me puse a acordar, ¿no? 7 días se hizo la creación, el número 7, ¿no? Adán y Eva, dos, ¿no? Los libros que tiene. Entonces así, comencé yo a hacer cantidades. Mi padre estaba a mi costado, recuerdo, y había un joven al costado de él, era un estudiante de la Biblia. Y me acuerdo que mientras yo hacía mi lista, seguramente habré tenido como 12, 13 años. Entonces el joven que estaba al costado de mi padre le dijo, oye, si están hablando de cantidades, pues que coloque 70 veces 7 y ganamos, ¿no? Y yo estaba, 70 veces 7 no es gran cosa, ¿no? Entonces le dije a mi padre, 70 veces 7 solo es 490 y hay cantidades mucho más grandes. Por último, colocamos el milenio y ya tengo 1000. Pero mi padre me respondió esa vez, hijo, teológicamente 70 veces 7 es infinito. Me quedé con esa información. No eché más por la edad quizá que tenía. Pero esa es la verdad.
La manera como Jesús estaba respondiendo no es para que sigamos otra vez sacando matemáticas de este mundo. No es que me quedo en 7 y después le dice Dios hasta 70 veces 7, entonces multiplico 70 por 7. ¿Y eso es cuánto? La idea de todo esto es, Pedro, no estés basándote en un número. Y si quieres basarte, multiplícalo por la máxima cantidad que se te venga a la mente. Pero no debe ser así. Entonces, la idea de todo esto es, no hay número para el perdón. No hay número. Tendemos nosotros a no ser pacientes y mucho menos perdonadores. Es cierto que la persona me ha tratado mal y nos preguntamos, ¿hasta cuándo le vamos a perdonar? Quizá la persona me ha hecho un daño. ¿Hasta cuándo le voy a perdonar? Quizá la persona sigue hablando mal de mí. ¿Hasta cuándo voy a tener que perdonarle? Él sigue fallando en el mismo problema. ¿Hasta cuándo le voy a perdonar? Sigue haciéndome daño o errando o no veo en él su cambio. ¿Hasta cuándo le voy a perdonar? Es una pregunta muy lógica, muy humana, pero Jesús ya nos ha dicho, tienes que perdonarle todas las veces que venga la persona a pedirte perdón. No estamos diciendo borrón y cuenta nueva. No estamos diciendo que no vamos a tomar medidas, pero lo que sí Dios está diciendo es el perdón debe de todas maneras primar sobre toda cosa que tú realices. Y he aquí la ilustración divina de parte de nuestro Dios. Mateo capítulo 18, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Verso 26. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Esta es la ilustración divina de parte de nuestro Dios. Y si se dan cuenta, es justamente nuestra vida. Si comenzamos a examinar la ilustración, estamos hablando de un rey que tiene siervos. Y todo lo que vamos a ver es una situación entre consiervos, es decir, todos en la misma condición. El rey va a sacar cuentas, va a revisar cuáles son las faltas que cada uno de los siervos tiene. Y empezamos con uno primero que dice, verso 24, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es la cantidad más exorbitante que puede haber. Es imposible, es impagable. Estamos hablando de una deuda imposible de pagar. Por eso es que el rey determina, no solamente tú, sino que toda tu familia y tus hijos tendrán que pagar esa deuda. Pero es una deuda que si la sacamos a cuentas, inclusive 1,000 años no alcanzarían, sino que muchos miles de años sería necesario para cubrir esta deuda.
Así que estamos hablando de una deuda imposible de pagar. Ni aún la muerte de la persona podría cubrirlo, ni aún su familia podría cubrir esta deuda. Pero mire el verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es imposible que pueda pagarlo. La deuda no le alcanza la vida. Ni siquiera con sus hijos puede pagarlo. No es posible llegar a pagar esa deuda. Pero mire el rey, sabiendo que no es posible, sabiendo que es imposible que él llegue a cumplir todo, le dice al verso 27, dice en el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, movido a no darle el castigo que merece, le soltó y le perdonó la deuda. Sabe Dios de que no es posible de que el hombre pueda pagar. Dios nos ha dado tal perdón por nuestras faltas, porque ni siquiera todo lo que hagamos en esta vida será posible para cumplir con el pago que tenemos por nuestros pecados. Hemos hecho tan falta grave a Dios que no importa lo que hagamos en esta o en una segunda, tercera o cuarta vida o con toda nuestra familia juntos, cubrir toda la maldad que hemos hecho contra Dios. Así que la única manera de poder cubrir con todo es que el rey nos perdone. Es que el rey cubra todo esto. Es que al final el rey simplemente se olvide de la deuda que le teníamos. Y eso es justamente lo que muestra en esta ilustración, porque dice aquí el verso 27, el Señor, hablando de Dios, de aquel siervo, movido a misericordia. No había otra manera de pagar. No es posible que nosotros paguemos. No es posible que nosotros logremos pagar la deuda que tenemos con Dios. Pero Dios, con su misericordia, no aplica el castigo a nosotros, sino que va un paso más allá y nos perdona la deuda, porque no es posible pagar. Verso 28, pero saliendo aquel siervo, verso 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. Es decir, estamos hablando de una persona común y corriente que se acerca a otra persona común y corriente también. Estamos hablando de nosotros mismos. Dios me ha perdonado la deuda impagable, pero ahora me encuentro con uno como yo, mi hermano, puede ser mi esposa, puede ser mi hijo, puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser alguien, pero esta persona le debía solo 100 denarios. Recordemos que un denario es el pago de una persona por el día de trabajo. Así que si hablamos de 100 denarios, hablamos de 100 días de trabajo. Quizá a lo mucho 3 o 4 meses, dependiendo de la cantidad de días que trabajes a la semana. Mientras que tenemos una deuda impagable de miles de años para pagar, tenemos a nuestro consiervo, tenemos a otra persona como nosotros con una deuda de solamente 3 a 4 meses. Esa es la diferencia que Dios ve de la deuda que tenemos con Dios y que nos ha perdonado a la deuda que pueden tener nuestros hermanos. Es cierto que nosotros, cuando alguien nos hace daño, vemos que la deuda que tiene con nosotros es inmensa. Vemos que el agravio que nos ha hecho vale demasiado, pero Dios dice, no es así. Lo que las personas te hagan te puede parecer grande, pero la verdad es de que somos nosotros muchísimo más deudores a Dios que lo que nuestro hermano ha hecho contra nosotros. Y nuevamente el ejemplo. Nuestro prójimo solamente nos debe 3 a 4 meses, mientras que tú fuiste perdonado de una deuda de miles y miles de años de trabajo. Verso 30, mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Y eso es muchas veces con nosotros.
Nos olvidamos de la gran deuda que Dios nos ha perdonado. No que nos ha dado tiempo para pagar, porque es impagable. Es Dios simplemente que nos ha perdonado la deuda. Y nos viene a decir Dios, entonces, ¿no debes tú hacer lo mismo? Verso 33, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo, con otra persona como tú, como yo tuve misericordia de ti? Esa es una llamada de atención de parte del Señor Jesucristo a nosotros, porque debería en nosotros siempre prevalecer el perdón. En un cristiano, la vida cristiana se demuestra en una vida que agrada a Dios. Y Dios dice, debería haber en ti siempre misericordia, debía haber en ti siempre el perdón, porque esa es la manera como Dios ha actuado con nosotros. Dios espera de que nosotros como cristianos seamos perdonadores de espíritu, que nuestra manera de tratar a los demás siempre sea buscando el perdón. Hermano, yo no sé qué situación puede hacer alguien contra ti. Yo no sé en qué situación te puedes encontrar en la que tú pienses, ¿puedo todavía perdonar? Y Jesús dice, sí, siempre debes perdonar. Esto me hace recordar a las declaraciones de la esposa de Charlie Kirk, a la persona que asesinó a su esposo. La respuesta es esta. La respuesta al odio no es odio. La respuesta, como enseña el Evangelio, es siempre el amor. Amor a los enemigos y quienes nos persiguen. Añade su esposa, hablando del asesino. Lo perdono porque es lo que Cristo hizo y es lo que Charlie haría. Quizás si hablamos de uno de los mayores daños que una persona puede hacer es quitarle la vida al otro. Y tenía muchas razones, podríamos decir humanamente, de que la esposa no perdone al agresor. Pero la última frase que mencioné es justamente un recuerdo de todo esto. Lo perdono porque es lo que Cristo hizo. Es lo que Cristo hizo con ella. Y no hay mayor castigo o no existe mayor pena que la que nosotros tenemos ante Dios. Y si Dios nos ha perdonado, debemos también perdonar a los que nos rodean. Eso no significa que se libra del castigo, pero de nuestra parte hay paz porque hemos perdonado a nuestro agresor. Y eso es el testimonio que debemos dar como todo cristiano. Verso 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Verso 35. Así también mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando pensamos nuevamente en todo lo que Dios nos ha perdonado, la perspectiva de nuestro trato debería ser diferente. Es cierto que tu hermano hizo algo. Quizá se merece lo que le pasa, pero en nosotros siempre debe haber perdón. Siempre en nuestras vidas debe haber el deseo de perdonar. No mezquinamente, como lo que pasó con Pedro. No estamos aquí tratando de ver, se me está colmando la paciencia, se me está colmando el perdón, sino siempre el deseo de te voy a perdonar, porque así como Dios me ha perdonado una deuda impagable, voy a perdonar a mi prójimo. Entre nosotros, quizá ahora somos pocos, quizá ahora no existe riñas o no existe una falta de perdón, pero conforme la iglesia vaya creciendo, conforme más personas nos vayamos juntando, y quizá en el ambiente en que tú vives
Hay mucha gente que te hace daño o te ha hecho daño, pero siempre debe obrar en cada uno de nosotros el perdón. No es fácil. No es fácil aplicar perdón a la persona con el daño que nos ha hecho. Cuanto más cuando nosotros vemos de que ha sido algo grave. Pero aún lo más grave, siempre para Dios va a ser pequeño y nos pide a nosotros perdonar, tal como Él nos perdonó. La misma oración del Señor Jesucristo nos lo dice. Y lo mismo también pasó luego con el Señor Jesucristo cuando le estaban quitando su vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre está caracterizado el amor cristiano por el perdón que aplicamos a este mundo. No lo va a entender, no van a aplicar de esa manera a este mundo, no es la manera de vivir, pero nosotros sabemos de que es la diferencia del cristiano para con los demás. Marquemos esta manera de vivir, que sea de parte nuestra una diferenciación, una característica. Siempre perdonaremos a los que nos ofenden. Siempre perdonaremos a las personas, no importando el mal que nos hayan hecho. Concluimos entonces con el punto de perdonemos siempre a los que nos ofenden. No debe haber en nosotros ningún tipo de rencor, ningún tipo de guardar lo que alguien ha hecho contra nosotros. Y recuerda, Dios nos ha perdonado una deuda impagable. Las faltas que le hemos hecho contra Dios es increíble. ¿Y cuántas veces no le hemos pedido a Dios perdón y hemos vuelto a fallar en lo mismo? Y no podemos perdonar a nuestro hermano 2 o 3 veces por lo mismo. Si nosotros lo hacemos 100, 1000 veces quizá. Por eso Dios viene a decirnos, la deuda es impagable, pero tuve misericordia. Ten tu misericordia de tu hermano. Oremos. Gracias Dios por el momento que nos has dado para poder, Señor, haber visto de que es necesario que nuestras vidas sean vidas que perdonan, que marquemos una diferencia en este mundo que está lleno de rencor, que está lleno, Señor, de cobrar las faltas hasta lo más mínimo, mientras que en nosotros, Señor, debe haber todo el deseo de perdonar a los que nos rodean. Gracias, Señor, por el perdón que tú has dado a nuestras vidas y por la manera como tú has pagado toda esta deuda nuestra por medio de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a ser personas que vivamos lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y de esta manera marquemos una diferencia en este mundo, por la manera como actuamos, y muchos lleguen a ver tu gloria en nuestras acciones. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.